Eh, Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, pues, bueno, les deseo que estén muy bien y vamos a tener nuestro sistema nervioso alerta, porque vamos hoy a asumir la orientación y ustedes a recepcionar la información y orientación de un nuevo sistema de órganos, que es el sistema respiratorio. Eh, Todos, por supuesto, conocemos ya los antecedentes, lo hemos visto en estudios anteriores. Eh, el sistema respiratorio estamos constantemente en vínculo con él. Fíjense si es importante que ningún ser humano puede soportar mucho más de varios minutos sin poder respirar, porque cuando no se logra poder respirar, y no entra oxígeno a nuestro organismo, sencillamente concurre un paro respiratorio que lleva después un paro cardíaco, concurre la muerte. Por lo tanto, vamos a estudiar un órgano interesantísimo que tiene que ver mucho con la salud y el equilibrio de nuestro organismo, pero que es tan importante que cuando se bloquea este sistema, infelizmente conduce a la muerte. Por lo tanto, tenemos que estar muy activos, conocer bien su estructura y ver la responsabilidad tan grande que este sistema tiene en hacer que el estado de salud se mantenga. ¿Bien? Vamos a empezar a compartir la conferencia. Es una clase, a mí me gusta mucho. Bueno, pues comenzamos la conferencia 9.1 de sistema respiratorio. Vamos a ver el sumario. El sumario en general, y ya empezamos hablando de las correlaciones funcionales del aparato respiratorio, morfofuncionales. El aparato respiratorio es muy extenso, por lo tanto, una parte de este aparato, ustedes lo van a estudiar por estudio independiente, lo que tiene que ver con las características morfofuncionales de las fosas nasales, de la nasofaringe y de la laringe. No obstante, en la presentación hay algunos elementos que ustedes pueden después abordarla también por la presentación. Ahora, vamos a orientar fundamentalmente a partir de la tráquea, de los bronquios extrapulmonares, las características morfofuncionales de la porción conductora dentro de los pulmones, que está constituido por bronquios intrapulmonares y bronquiolos, y después vamos a la porción respiratoria de los pulmones, que es donde se realizan las distintas porciones donde se realiza el intercambio gaseoso, o sea, el oxígeno que penetra en el aire, que se intercambia a nivel de la porción respiratoria con el CO2 que se ha conducido por la sangre y que viene como producto del metabolismo celular. Y las características histológicas de la pleura visceral que rodea los pulmones también van a estudiarlo ustedes por estudio independiente. Importante la pleura porque muchas entidades, sobre todo infecciosas, asientan en ella y producen una inflamación de la misma que puede producir un derrame pleural, que es una condición de gravedad en algunas entidades respiratorias. Bueno, pues el objetivo o los objetivos en general que ustedes tienen que vencer, dominar, lograr al final del estudio de este tema es poder describir las características morfofuncionales de los órganos del sistema respiratorio, y para ello van a aplicar los modelos celulares y también fundamentalmente el de los órganos tubulares a partir de láminas histológicas, microfotografías y esquemas del libro de texto. Permiso un momento, voy a cerrar la ventana porque está lloviendo fuerte.
Bien, pues continuamos. Vamos a comenzar con un cuadro para que ustedes tengan una idea de cuáles son todas las estructuras que integran el sistema respiratorio. Bueno, el sistema respiratorio se divide en dos grandes porciones, que es una división realmente funcional. La porción conductora, que es aquella porción donde lo que ocurre es la conducción del aire, ¿m? Y la porción respiratoria, que es aquella porción donde están las estructuras que permiten o donde se realiza el intercambio de gases, o sea, el oxígeno por el CO2. ¿Bien? La porción conductora tiene a su vez una parte extrapulmonar, que es la primera parte del sistema respiratorio, y después tiene una parte intrapulmonar, que está incluida dentro de los pulmones. Bien, la parte extrapulmonar comienza en las fosas nasales. ¿Eh? Después están los senos paranasales, que están incluidos en estructuras óseas, la nasofaringe, la laringe. Todos estos elementos ustedes anatómicamente lo estudiarán en anatomía y podrán ir a ver algún libro de anatomía o atlas para que ustedes vean la estructura anatómica de ello. Ahora, en la porción extrapulmonar también está la tráquea, ¿eh? O sea, a continuación de la laringe está la tráquea, ¿eh? Que es una estructura alargada, es un órgano de conducción importantísimo, ¿eh? Y la tráquea después se bifurca en dos bronquios que son llamados bronquios extrapulmonares porque están fuera de los pulmones. ¿Bien? Estos organotráqueos y bronquios extrapulmonares son órganos que tienen por dentro cartílago y hace que sean estructuras que no permiten que se aplasten, porque su cometido funcional es la conducción del aire. Si tuviéramos estructuras que fueran fácilmente aplastadas, indiscutiblemente podría suceder un bloqueo de la entrada o salida del aire, cualquier de las dos cosas muy peligrosas. Bueno, entonces estábamos relatando cuáles eran los órganos que constituyen la porción conductora del sistema respiratorio extrapulmonar. Y dijimos que vamos a estudiar en el día de hoy la tráquea y los bronquios extrapulmonares. Después tenemos la porción conductora del sistema intrapulmonar, quiere decir, siguen los conductos, pero ya a nivel del pulmón. Y ahí tenemos los bronquios intrapulmonares, los bronquiolos, y al final de los bronquiolos, que le denominamos, porque la estructura es muy fina, bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal termina la porción conductora del sistema respiratorio. Y comienza una nueva porción, que es la porción respiratoria, que está constituida por cuatro tipos estructurales. El bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos pulmonares. ¿Qué tienen de común estas cuatro estructuras? Que en todas ellas se realiza el intercambio de gases, porque la estructura que permite el intercambio de gases que está ubicada en los alveolos pulmonares, estos alveolos pulmonares yo voy a encontrar que en el bronquiolo respiratorio ya hay algunos alveolos pulmonares. En los conductos alveolares también, hay cada vez más en esos conductos alveolos, por lo tanto hay intercambio. Y los sacos alveolares es un conjunto de alveolos que se abren como si fuera un salón, y por supuesto, en cada alveolo hay intercambio. Y después el alveolo, para que ustedes vean la estructura alveolar, es la estructura que cuando estén en clínica, cuando la abren, bueno, como tiene el parénquima alveolar, el parénquima alveolar es la porción respiratoria fundamentalmente. Cuando se habla de parénquima, se está hablando de la estructura donde se realiza el intercambio, aunque hay porción conductora, que también es parénquima porque tiene la función de conducir, pero
en clínica habitualmente cuando hablamos de parénquima estamos hablando de la estructura donde se realiza el intercambio de gases. Bueno, entonces aquí como no han dado todavía la anatomía del aparato respiratorio es para que ustedes se ubiquen en el cuerpo humano dónde está el sistema respiratorio. Vean los orificios nasales primero, las ventanitas estas, las fosas nasales que es la cavidad de la... Después la faringe, esta zona nasofaringe que está en relación. También esta parte que ustedes ven debajo de la faringe es la laringe, que es otra porción de la fundamental del aparato respiratorio. Y ahí ven la tráquea, ven que es un tubo grueso, que después se bifurca y da lugar a dos ramas. Esas dos ramas son los bronquios extrapulmonares e inmediatamente penetran en el pulmón. Entonces ya estamos en la porción intrapulmonar de esta porción conductora. Y los bronquios ya intrapulmonares se ramifican. Se ramifican en distintos bronquios intrapulmonares que después ellos se ramifican a su vez en bronquiolos y después estos bronquiolos llegan a ser bronquiolos terminales y se convierten en bronquiolos respiratorios cuando ya tienen alvéolos en sus paredes. Ahora, cuando eso sucede, entonces denominamos que es un bronquiolo respiratorio, ya estamos funcionalmente en la porción respiratoria. Hasta ese momento, hasta el bronquiolo terminal, estamos en la porción conductora, porque responde a la función. Bueno, estas son las funciones generales del sistema respiratorio, la hematosis, que es el intercambio de gases, muy importante, imprescindible para la vida. También todo el sistema como tal ayuda a darle calor al aire que entra. A veces estamos en lugares muy fríos, las fosas nasales, la zona de la nasofaringe tiene elementos que permiten la termorregulación y la aumentación del aire para que no nos llegue dentro de los pulmones un aire exageradamente frío o exageradamente caliente. Participa también en la coagulabilidad de la sangre mediante elementos que se producen en él. También ayuda a la descontaminación del polvo y microorganismos. O sea, tienen estructura todos esta zona de los epitelios que rodean la luz de estos órganos para descontaminar de polvo y microorganismos, porque fíjense que esto es un sistema que está en constante relación con el medio externo. Estamos las 24 horas del día constantemente inspirando aire y dependiendo de la calidad de ese aire es lo que nosotros estamos inspirando. Entre ellos, además de elementos tóxicos del medio ambiente, también elementos, agentes biológicos muy patológicos, como en este caso, en estos momentos estamos ante una pandemia de COVID, que es un virus que realmente la transmisión nos llega por medio del aire, por medio de aerosoles o goticas de flu, que incluyen, o sea, de personas que están infectadas y nosotros podemos inspirar y nos llegan. Si nos llegan pocas y nuestro sistema de defensa está fuerte, es posible que podamos bloquearlo, pero a veces cuando el acceso es muy amplio, o sea, el ambiente está muy infectado, infelizmente, aunque tratemos de descontaminar, aunque tratemos de bloquear, y nuestro organismo, los mecanismos de defensa tratan de frenar, no se frena y nos infectamos. También participa en la regulación de la presión arterial mediante la producción de una enzima, que es la enzima convertidora. Y también, por supuesto, ya hemos hablado de la defensa inmunológica, de la fonación. En la laringe se encuentran unas estructuras, unas cuerdas bucales, junto también con toda la estructura de la laringe y el olfato, porque el receptor especial del olfato está en la fosa nasal, en una parte que se llama membrana olfatoria, en la parte superior de la fosa nasal. Así que fíjense todas las funciones que tiene este sistema. Muy interesante. Bueno, las fosas nasales, no vamos a penetrar en ello. Les dije que es para estudio independiente, se los quise poner para que ustedes tengan una forma de estudiarlo más frecuente. Solamente quiero
insistir en algo. Fíjense, el epitelio del área respiratoria de la fosa nasal es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Eso lo vimos en membrana epitelial, pero miren, esta es una ubicación. Y les quiero remarcar porque ese es el epitelio típico que tenemos en el sistema respiratorio hasta un lugar que ya después cuando lleguemos ahí le diré, a partir de aquí este epitelio baja y se convierte en otro tipo de epitelio. ¿Bien? Aquí es un esquema para que ustedes vean el área olfatoria, para que lo vean lentamente, es un receptor especial. Nosotros no vamos a estudiar este receptor especial. Habíamos dicho que un receptor tipo 1 es el único en el que los axones de las células receptoras se van a convertir después en el nervio olfatorio. En la nasofaringe también encontramos epitelio respiratorio, una lámina propia de tejido conectivo como mucosa, pero también esto es para estudio independiente. Y en la laringe también es para estudio independiente, pero fíjense que se sigue manteniendo epitelio respiratorio, aunque hay puntos de la laringe que tienen un epitelio estratificado, fundamentalmente en las cuerdas vocales, que se necesita un epitelio bien grueso, porque si no, la entrada de aire y salida en el momento de la fonación puede lesionar el epitelio. Bueno, pues vamos a comenzar, y voy a comenzar la parte que nos corresponde orientar hoy a partir de la tráquea, hablando primero del epitelio. El epitelio respiratorio es el epitelio de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. O sea, cuando ustedes lean en algún artículo o en su libro epitelio respiratorio, estamos hablando de este tipo de epitelio. Son epitelios que tienen una sola capa de células, pero sus núcleos están a distintas alturas, por lo tanto parece un pseudoestrato, o sea, un epitelio pseudoestratificado. Es cilíndrico porque sus células son más altas que anchas. Es ciliado porque en su borde apical tiene cilio que está constantemente sacando elementos que han entrado que no son muy buenos, lo está sacando hacia afuera. Entra con el aire y los cilios están constantemente barriendo. Y células caliciformes, que son las células aquellas que tienen aquella forma de cáliz que producen sustancia mucopolisacárida para aumentar la superficie de la luz de estos órganos del sistema respiratorio. Les recuerdo, ya lo habían visto en membranas epiteliales, el tipo de epitelio. Miren el epitelio, miren que ahí se ven hasta los cilios, una fina lámina basal, y después tenemos tejido conectivo, que es el tejido conectivo, que en el caso de estos órganos se llama lámina propia, pero fíjense cómo tiene el linfocito, por lo que decimos siempre que el tejido conectivo de las láminas propias del sistema respiratorio tiene una tendencia linfoide. Hay tejido linfoide denso y laxo, que está presente porque ustedes tienen que imaginarse que el sistema respiratorio está constantemente en relación con el medio exterior. En el aire pueden entrar muchas cosas. Bueno, pues esta es una barrera de defensa importantísima. Estos linfocitos que hay aquí, sobre todo los linfocitos T, aunque hay algunos B, que están para aportar defensa, activarse y actuar contra elementos extraños. Pues bien, vamos a comenzar con la tráquea. La tráquea, perdón un momento. Bien. La tráquea, decíamos que era un órgano que pertenecía a la porción conductora extrapulmonar del sistema respiratorio. Es un órgano de conducción, un órgano que tiene una bastante longitud y que tiene una luz central y que su estructura está estructurada en capas. O sea, sigue el modelo del órgano tubular. ¿Qué capas vamos a encontrar en la tráquea? Bueno, pues vamos a ver que tiene una capa interna que en el sistema respiratorio a esa capa interna se le denomina mucosa. Dice que todo está... acuérdense que en el sistema cardiovascular la capa interna se le denominaba íntima. Ahora, aquí, en el sistema respiratorio, la capa interna se le denomina mucosa. Y después les voy a decir por qué se le denomina mucosa. Ahora, esta mucosa tiene primero un epitelio, que es el que reviste la luz, que en el caso de la tráquea es un epitelio respiratorio. O sea, estoy hablando de un epitelio
simple, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Está bien? Bien. Sosteniendo ese epitelio hay, ¿qué cosa? Una lámina propia. ¿A qué le llamamos lámina propia? A lo que le llamamos allá subendotelio. Aquí, en estos órganos, que son respiratorio, después digestivo, después genitourinario, la lámina propia que sostiene al epitelio es tejido conectivo. En este caso tiene abundante tejido linfoide, lo vimos ahorita en la microfotografía, y algunas fibras elásticas. Bueno, separando la mucosa de una segunda capa que aparece, porque aquí en el sistema respiratorio se observan 4 capas muy diferenciadas, hay una condensación de fibras elásticas y aparece la segunda capa, que es la submucosa. ¿Qué característica tiene la submucosa? Es de tejido conectivo también, laxo. Tiene vasos sanguíneos, pero tiene glándulas mucosas y mixtas. Estas glándulas mucosas y mixtas tienen la función de enviar por conducto, pues son glándulas exocrinas, de enviar su conducto a la luz de la tráquea para humidificar esta luz, porque si no puede estar muy reseca por la entrada constante de aire. Por eso es que a estas estructuras que tienen cercanas glándulas y que secretan sustancia, por eso es que a esa primera capa se le llamó mucosa, por la característica del mucus que tiene en sus paredes. Entonces, ya hemos visto que la tráquea tiene una primera capa más interna, que es la mucosa, y después le sigue la submucosa. Después tenemos lo que sería el órgano, la capa media, que en este caso está constituida por cartílago, por anillos de cartílago que tienen forma de C, así. Vamos a suponer, esta es mi tráquea, yo tengo un anillo así, otro anillo así, y así va construyéndose la estructura de la tráquea. Son cartílagos en forma de C, uno debajo de otro. ¿Está bien? Ahora, estos cartílagos son hialinos, tienen forma de C. Tienen forma de C porque no terminan completo. Así. Ahora, uniendo estas dos puntas que están hacia la parte posterior hay un músculo que se llama músculo traqueal y es músculo liso. ¿Está bien? Si nosotros nos podemos tocar la tráquea y vemos que tiene una consistencia firme, tiene cartílago. Pero estos cartílagos, ¿qué permiten? Bueno, pues permiten que la luz esa esté abierta, que no se cierre de nada y que pueda obstruir la entrada del aire. ¿Está bien? Cuando hay una obstrucción que no permite la entrada del aire, vamos a poner una obstrucción, se hace un proceder médico que se llama traqueostomía, que es sencillamente hacer una abertura a nivel de la tráquea para que penetre el oxígeno. Se puede poner una cánula, se pone un oxígeno para que penetre el oxígeno en los pulmones y las personas puedan recibir el aire y se pueda seguir generando el intercambio de gases. ¿Está claro eso? Ya muchos de ustedes harán traqueostomía en su vida. Se hace a este nivel, aquí, y hay que tener mucho cuidado, porque se hace con un bisturí, y cuando se va a hacer la disección de aquí, la tráquea es firme, entonces uno trata de presionar. ¿Qué sucede? En la parte posterior de la tráquea, ya ustedes vieron que está unida por un músculo. Y si uno presiona muy fuerte, el bisturí puede irse y romper el músculo, inclusive esa rotura puede afectar el órgano que está posterior a la tráquea, que es el esófago, que es un órgano del sistema digestivo, y eso puede producir una fístula traqueoesofágica, que empeoraría muchísimo más el estado de un paciente que está con una insuficiencia respiratoria por bloqueo de la entrada del aire. Así que recuerden eso siempre cuando vayan a hacer una traqueostomía, presionar, pero presionar con un control muscular importante, para que no haya un daño colateral, que son las fístulas
traqueosofágica. Bueno, pues seguimos. Este cartílago tiene, al final, le decía, el músculo, bueno, aquí lo dice, el músculo liso, también se llama músculo traqueal, y este está relacionado con el otro órgano del sistema digestivo que está por detrás, que es el esófago. Esas relaciones las verán en anatomía. Y después tenemos la última capa, cuarta capa en el tráquea, que es la adventicia, que es de tejido conectivo rico en fibras elásticas y que rodea a los anillos cartilaginosos que están en la capa anterior. Miren ustedes ahora esta lámina, a mí me encanta esta lámina, donde se ve la mucosa. Fíjense que la mucosa está constituida por el epitelio y la lámina propia. Fíjense que esa lámina propia tiene tejido conectivo y fíjense que la mucosa tiene un epitelio respiratorio que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Después tenemos la submucosa, que es de tejido conectivo, pero está la presencia de glándulas. Entonces, ustedes ven, son unidades secretoras de glándulas mucosas. Y después, la tercera capa es la capa de cartílago. Vean el cartílago hialino, que se ven los condrocitos en sus lagunitas con la matriz esa homogénea, y aquí no se ve la cuarta capa o adventicia. Pero miren qué lámina de tráquea tan preciosa. Esta es otra lámina de tráquea para que ustedes vean el epitelio. Debajo del epitelio que tenemos tejido conectivo con presencia de tejido linfoide, pero eso que se ve así grande, ustedes saben lo que es un conducto de estas glándulas que están en la submucosa, que vierten su secreción a ese conducto y salen por este conducto al exterior, que quiere decir a la cavidad de la tráquea para colocar su capa mucosa, o sea, su capa de sustancia mucopolisacárida y aumentar esa luz de ese órgano. Vean qué bonita está esta lámina. Esta otra lámina es para que ustedes vean el epitelio, vean el epitelio de la mucosa de la tráquea. Fíjense que ahí se ve mejor el epitelio. ¿Un epitelio de qué tipo? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Fíjense los cilios, fíjense las células caliciformes que se ven de citoplasma en blanco, y vean una lámina basal donde que está sostenido inmediatamente el tejido conectivo con muchísimos linfocitos. Por eso decimos que esa lámina propia tiene una tendencia linfoide, porque tiene muchos linfocitos que están ahí como soldados por si algún agente biológico, algún agente extraño agresivo logra perforar el epitelio y entrar, y rápidamente se desencadena la respuesta inmunológica. Pues muy bien, pues vamos a continuar. Fíjense, hemos hablado de la tráquea. Tráquea, vamos a situarnos. Porción conductora del sistema respiratorio, porción extrapulmonar. Después se abre la tráquea ¿en qué? En los bronquios extrapulmonares, que sigue siendo porción conductora y sigue siendo porción extrapulmonar. No hemos entrado en los pulmones todavía. Pues vamos a los bronquios extrapulmonares. Fíjense lo que les voy a decir de esto. El bronquio extrapulmonar tiene la misma estructura que la tráquea. Así que no voy a repetir todo. La misma estructura, lo único que es de menor diámetro. Es un órgano tubular con 4 capas, y lo repito, tiene la misma estructura histológica que la tráquea. Su mucosa, su submucosa, el cartílago, la capa de cartílago fibrosa muscular, le digo muscular porque tiene este músculo que está detrás uniendo las dos puntas de la herradura, y la adventicia. Así que no nos vamos a tener aquí porque ya saben que es la misma estructura que la tráquea, lo que tiene menor diámetro. Aquí lo vuelvo a remarcar. Estructura histológica idéntica, tráquea y bronquio extrapulmonar. Entonces, hemos llegado ya al final de la porción conductora extrapulmonar. Ahora voy a entrar a los pulmones. O sea, voy a entrar, estos bronquios extrapulmonares entran a los pulmones y se convierten en bronquios intrapulmonares. Bueno, primero aquí decirles, el pulmón, que es el órgano del sistema respiratorio que viene a continuación. El pulmón es algo muy llamativo desde el punto de vista para poderlo describir histológicamente. Porque aunque es un órgano como tal, que no tiene una cavidad dentro grande, por lo tanto, se puede decir que es un órgano macizo, que tiene un estroma constituido por elementos de tejido conectivo y un parénquima, que es todo el árbol bronquial, primero conductor y después que produce, o sea que en él se ocurre la porción respiratoria. Por lo tanto, ¿por qué decimos que son las dos cosas?
Porque habíamos dicho que el parénquima de un órgano macizo es aquella parte que realiza la función del órgano. Y en el pulmón hay dos funciones fundamentales. Uno, la conducción del aire, la primera parte. Y otra, el intercambio del aire, que es la porción respiratoria. Por lo tanto, en este parénquima yo voy a ver estructuras que conducen solamente y estructuras que realizan el intercambio. Por lo tanto, aquí dice, parénquima, todo el árbol bronquial hasta el alveolo. Ahora, en ese árbol bronquial hay una parte que conduce aire y otra parte, que es la porción respiratoria, que es donde ocurre el intercambio. ¿Estamos claros? Nosotros vamos a continuar como si fuéramos una molécula de aire, vamos a seguir, acabamos en la porción extrapulmonar, en el bronquio extrapulmonar, y ahora nos entramos vamos a hacer un recorrido por el sistema respiratorio y ahora entramos en el bronquio intrapulmonar. Por lo tanto, he penetrado en el pulmón y he penetrado en un bronquio intrapulmonar. ¿Qué me encuentro? ¿Cómo es el bronquio intrapulmonar? Bueno, pues una estructura que también es un órgano tubular organizado también en sus 4 capas. Su primera capa es una capa mucosa. ¿Qué tengo en ese epitelio, en los bronquios que aparecen cuando entro en el pulmón, que son bronquios de un calibre mayor? Me encuentro el epitelio respiratorio. ¿Qué cosa es el epitelio respiratorio? El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Ahora, como igualito que las ramas de un árbol, esos troncos van haciéndose más finos. Y cuando ese diámetro va haciéndose más fino, ese epitelio, que era respiratorio, se va convirtiendo en un epitelio que es menos alto. Y por lo tanto, deja de ser un epitelio pseudoestratificado y se convierte sencillamente en un epitelio simple, cilíndrico, ciliado, pero con células caliciformes. O sea, que pierde la característica de que no se observa pseudoestratificado, se observa esencialmente un epitelio con células cilíndricas. Ahora esas células cilíndricas siguen teniendo cilios y entre ellas siguen existiendo células caliciformes. Por lo tanto, en el bronquio intrapulmonar yo voy a encontrar los dos epitelios. En los grandes, epitelios respiratorios. En los que son más finos, de diámetro, epitelio simple cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Bien, sosteniendo ese epitelio, ¿qué tengo siempre? Lámina propia. ¿De qué es la lámina propia? De tejido conectivo. Me voy a encontrar ahí algunas fibras elásticas y otros elementos del tejido conectivo, pero también en los bronquios intrapulmonares va a haber tejido linfoide, porque todavía aún allí pueden llegar elementos extraños junto con el aire. ¿Está bien? Y algunas fibras musculares lisas. Después de la mucosa, encuentro por fuera de la mucosa la submucosa, que sigue siendo de tejido conectivo laxo, sigue teniendo glándulas mucosas, vasos sanguíneos y linfáticos. Ahora, después de la submucosa, me vuelvo a encontrar la capa que le llamamos en otros lugares la capa media. Ahí es también de cartílago, y es también de cartílago hialino. ¿Qué sucede? Que ya no es en forma de herradura, como lo teníamos en la tráquea y en el bronquio extra. Aquí son un castillo en forma redondeado, pero es irregular, por lo tanto en los cortes se ven como si fueran placas irregulares de cartílago hialino. Y o sea, alrededor de este cartílago voy a encontrar tejido fibroelástico. Esa es la tercera capa o capa media. Sigue existiendo cartílago hialino, sigue siendo esta estructura, una estructura un poquito rígida que permite la entrada, el movimiento del aire. Y por fuera, la adventicia, que es sencillamente tejido conectivo laxo que sigue disminuyendo. Esa es la estructura del bronquio intrapulmonar. Fíjense, diferencia con respecto a la tráquea, es que aquí ya el epitelio hay de dos tipos, el respiratorio y hay un simple cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Otra diferencia importante es que el cartílago deja de ser en forma de herradura para convertirse en un anillo irregular. Al corte se ven como placas de cartílago hialino irregular. ¿Está bien? Pues seguimos. Vamos a ver ahora una microfotografía de un bronquio intrapulmonar. Miren, hacia la izquierda que estoy viendo el epitelio. ¿Bien? Aquí todavía se puede ver pseudoestratificado si lo fuera un
bronquio más pequeño, ya vería un epitelio simple, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Debajo, lámina propia de tejido conectivo. ¿Está bien? Después, esto que está marcado con el número 2 realmente es una condensación que se ve en el bronquio de fibras musculares, como tratando de separar la mucosa de la capa que viene a continuación, que es la submucosa. La submucosa es tejido conectivo y esas estructuras que ustedes ven redondeadas son glándulas o conductos de estas glándulas que van buscando la luz del órgano. Y después, la estructura que está como número 3, por supuesto, es el cartílago hialino de esos anillos irregulares. Y hacia la derecha ya tenemos la adventicia. ¿Está bien? Necesito, por favor, que vayan a esta lámina y la estudien con calma. Revisen. Ustedes van a ver la estructura teórica y dicen, a ver, la mucosa, ¿por qué está constituida? Traten de identificarla aquí. Después van a la submucosa, después van a la capa de cartílago y por último ven la adventicia. Es una forma muy fácil de aprender la histología. Si tratamos de aprenderlo de memoria sin tener una imagen de un objeto que estamos observando, estamos mal, se los digo. Bueno, pues entonces, esta primera parte del sistema respiratorio hemos concluido ahora, pero de inmediato vamos para la conferencia 9.2 para ver, vamos a seguir caminando por dentro del pulmón. Ya estamos en el bronquio intrapulmonar, ahora vamos a pasar a otra estructura que se llama bronquiolo. Todavía estamos conduciendo aire, todavía no hay intercambio. Hasta luego. Nos vemos de inmediato. Hasta luego.